El derrame de hidrocarburos de un ducto administrado por la Refinería de Petróleos Mexicanos Pemex, ubicada en Cadereyta Jiménez, Nuevo León, en el año 2014, provocó la contaminación del río San Juan, ocasionando daños en los ecosistemas del río, en los cultivos, en la calidad del agua para consumo humano, fauna silvestre y ganado. Nuestro objetivo es obtener un análisis de la información del derrame, así como obtener una posible solución al problema, reduciendo el daño al ecosistema. Un hidrocarburo es una sustancia que se forma con los elementos del hidrógeno y el carbono, los cuales se dividen en dos tipos. El primero es el tipo aromático, el cual tiene su estructura molecular hecha en ciclos, los cuales contienen enlaces simples y dobles. Por otro lado, está el tipo del hidrocarburo de los alifáticos, el cual se divide en tres. El primero cuenta con un enlace simple entre los átomos del carbono, los cuales se les llama como alcanos. El segundo cuenta con enlaces dobles entre los átomos del carbono, los cuales se les llama alquenos. El tercero cuenta con enlaces triples en los átomos del carbono, a los cuales se les llama alquinos. Y bueno, una vez dicho eso, el petróleo principalmente consiste en hidrocarburos alcanos y en hidrocarburos aromáticos. Por otro lado, el agua no es un hidrocarburo y este tiene una estructura molecular de tipo geometría angular. Los compuestos aromáticos son generalmente no polares e immiscibles con agua. Como a menudo no son reactivos, son útiles como solventes para otros compuestos no polares. Debido a su alta relación de carbono a hidrógeno, los compuestos aromáticos se caracterizan por una llama de color amarillo. Los compuestos aromáticos se producen a partir de una variedad de fuentes, incluidos el petróleo y el alquitrán de hulla. Los hidrocarburos poliaromáticos son componentes de la contaminación atmosférica y son cancerígenos. Estos compuestos exhiben aromaticidad, que es la estabilidad adicional otorgada por resonancia. Generalmente, estos compuestos experimentan sustituciones electrofílicas y reacciones de sustitución aromática nucleofílica. Los alcanos no son muy reactivos en comparación con otros compuestos químicos. Esto se debe a que los átomos de carbono de la cadena principal en los alcanos han alcanzado su octeto de electrones mediante la formación de 4 enlaces covalentes. Los alcanos son inmiscibles en agua, pero libremente miscibles en otros solventes no polares. Los alcanos, que consisten en enlaces dipolares débiles, no pueden romper el fuerte enlace de hidrógeno entre las moléculas de agua, por lo tanto, no es miscible en agua. Al igual que otros hidrocarburos, la combustión en la mayoría de las circunstancias produce principalmente dióxido de carbono y agua. Sin embargo, los alcanos requieren más calor para quemar y no liberan tanto calor cuando queman como otras clases de hidrocarburos. Los alcanos son menos densos que el agua. Forman una capa oleosa incolora que flota sobre el agua. Las densidades de los alcanos van aumentando gradualmente con el aumento de masa molecular. Los alcanos se vuelven más viscosos a medida que aumenta su tamaño molecular. Esto se debe a que la fuerza de Van der Waals es más fuerte a medida que las moléculas de alcanos se van haciendo más grandes, y lo cual dificulta el flujo de líquido. Los alquenos contienen un doble enlace carbono-carbono. Este doble enlace cambia las propiedades físicas de los alquenos. A temperatura ambiente existen alquenos en las tres fases: sólidos, líquidos y gases. Los puntos de fusión y ebullición de los alquenos son similares a los alcanos. Sin embargo, los isómeros de los alquenos cis tienen puntos de fusión más bajos que los isómeros trans. Los alquenos muestran interacciones dipolo-dipolo débiles debido al carbono sp2 que atrae los electrones. Como el carbono sp2 es mucho más atrayente de electrones que los orbitales de hibridación de sp3, se crea un dipolo débil. Los dos dipolos individuales juntos forman un dipolo molecular neto. Los alquenos son prácticamente insolubles en agua, pero se disuelven en solventes orgánicos. Los alquenos son más ligeros que el agua y son insolubles en agua debido a sus características no polares. Los alquenos solo son solubles en solventes no polares. La viscosidad de los alcanos líquidos aumenta con el número de carbonos, el aumento de las fuerzas de atracción intermoleculares, así como un aumento
en la medida en que las moléculas cercanas se enredan cuando tienen una forma extendida, hacen que los alcanos no ramificados sean más viscosos que sus isómeros de cadena ramificada. El triple enlace de los alquenos contribuye a la fuerza de enlace no polar, su estructura lineal y a la acidez de los alquinos. Los alquinos no son polares y son insolubles en agua, pero ligeramente solubles en polares. Sin embargo, los alquinos sí se disuelven en solventes orgánicos. Todos los alquinos son más ligeros que el agua. Sus densidades aumentan regularmente con el aumento de la masa molecular, así como su punto de fusión y el punto de ebullición. Su viscosidad es parecida a los alcanos y a los alquenos. Ya que el petróleo no se disuelve en agua, se puede notar que tiene interacciones intermoleculares hidrofóbicas. Esto nos ayuda con los procesos de separación de hidrocarburos en el agua, ya que como no se combina ni se disuelve en el agua, es más fácil la separación de una sustancia heterogénea que de una homogénea. Para la separación de los hidrocarburos del agua, primero se necesita contener los hidrocarburos con barreras, para evitar su dispersión. Después, se utilizan bombas especiales con las cuales se succiona el material. Ya que no está mezclado con el agua, se puede absorber solamente el hidrocarburo, dejando los recursos naturales sin ser afectados. El impacto ecológico que este derrame ocasionó fue la contaminación de otras presas y ríos, como por ejemplo la presa del Cuchillo, que es la más grande fuente abastecedora de agua potable para Monterrey. Afortunadamente se pudo frenar un poco esta contaminación, pero otro impacto fue en los campos de cultivo, ya que con esta agua se regaban, y en el sector ganadero, ya que los animales tenían un fuerte impacto al beber de esta agua, podían hasta morir. Y el impacto social está ligado al impacto ecológico, ya que las comunidades cerca de Cadereyta se vieron afectadas en sus actividades diarias, como la agricultura o la ganadería, pero el impacto más grande es que había cierta incertidumbre sobre la calidad de agua que las personas estaban recibiendo. Así que con lo anterior podemos concluir que el derecho al agua y el derecho a un medio ambiente sano está siendo violado. No está siendo nada respetado, ya que mucha flora y fauna recibió grandes impactos y muchos animales murieron. Y también el derecho al agua saludable que los seres humanos deben tener no está siendo respetado. Así que sugerimos que además de que se realicen estudios al agua potable que las personas reciben, se tiene que cerrar el funcionamiento del ducto que ocasionó el derrame hasta que se tenga la certeza de que ya no está tirando agua con aceite o con hidrocarburos.